en la Ciudad de México, nuestros derechos, nuestras conquistas. Es por ello que con el aplauso de todas y todos ustedes y con entusiasta participación, iniciando con el conteo regresivo por el número 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de inauguración de la exposición Movimientos Sociales en la Ciudad de México, nuestro derecho, nuestras conquistas. Es por ello que en esta tarde nos distingue con su presencia Pilar Quintero Sagún, curadora. Pedro Calderón, curador. En representación de la licenciada Claudia Curiel Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, preside este acto Juan Gerardo López Hernández, director general de Cultura Comunitaria. De mismo modo, agradecemos contar con la gentil asistencia de todas las personas que amablemente nos acompañan, destacando la asistencia a coleccionistas, instituciones, así como a todas las personas que participaron y apoyaron la realización de esta exposición. Agradecemos la presencia a las y los representantes de medios de comunicación. Muchas gracias, sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches a todos ustedes. Si me permiten, voy a hacer una comparación, pues un poco, no tan exacta, es una comparación. Miren, la sociedad es como un campo, un gran campo, un enorme campo, donde hay muchísimos ambientes y muchísimos actores. En la sociedad hay actores sociales, ¿verdad? Los actores sociales tienen algunas características que son representantes de una parte de esta sociedad que tienen una voluntad unificada y también una identidad propia. Son muchas las características, nos vamos a quedar con estas tres. La historia es lo que va pasando en una sociedad a través del tiempo. Pero lo que pasa en una sociedad, lo que pasa en la historia, no es una fatalidad ni un mandato divino, no. Lo que pasa en una sociedad es el resultado de la interacción de los actores sociales, de la correlación de fuerzas que hay entre los distintos actores sociales. La historia de bronce, que celebra las grandes batallas, los grandes personajes, nos dice que los principales actores sociales pues son los políticos, los militares, los potentados, y señalan que son los principales actores sociales. Pero hay otro tipo de historia, la historia social, que nos dice que es el pueblo en la gesta diaria de la producción de la vida material el principal de los actores sociales. Es el pueblo que está produciendo día a día todo lo que la sociedad necesita, todos los alimentos, medicinas, viviendas, todo, desde un bastón hasta un moño, hasta un gran edificio, es el pueblo el que lo hace. Pero sería ingenuo decir que todo el pueblo es igual, desgraciadamente no. Hay desgraciadamente ciudadanos
apáticos, conformistas, temerosos, que poco ayudan en esta dinámica, pero también dentro de nuestro pueblo, este pueblo tiene una vanguardia. La vanguardia son los más decididos, los más valientes, los más claros, los más abnegados. Y estos ciudadanos se agrupan en movimientos sociales que no tan solo resuelven las demandas específicas de un movimiento por mejores condiciones de trabajo, de vivienda, por mejores condiciones en la producción del campo. Los movimientos sociales son la vanguardia del pueblo organizado. Y hay algo muy importante que decir. Esta exposición no tan solo es un reconocimiento y un homenaje a esta vanguardia del pueblo, a los movimientos sociales, no tan solo es un homenaje, sino también está reproduciendo, trata de reproducir lo que los movimientos sociales logran en su lucha, porque así como logran mejores condiciones de vida, van creando instrumentos de lucha que es necesario transmitirle a otros movimientos, a los actuales y a los futuros. Entonces, esta exposición trata de reproducir los momentos cruciales de los movimientos sociales para que nos sirvan de herramienta para la siguiente lucha. La historia la hace el pueblo cuando lucha. Somos nosotros, el pueblo que lucha, los que hacemos la historia y los que nos hemos convertido en los principales actores sociales en esta ciudad y en nuestro país. Por este espacio que está en una sede del gobierno, nos la hemos ganado, le hemos conquistado los movimientos sociales. Es un logro que hemos tenido nosotros y no debemos de dar ni un paso atrás. Intervención de Pedro Salmerón. Gracias. Buenas noches. Yo quiero agradecer primero al origen de este proyecto, que tiene más de 3 años y tuvo una primera parte en una serie televisiva de Capital 21, el canal de la ciudad, que por invitación de la jefa de gobierno hicimos sobre una discusión que estábamos dando. Yo insisto en contra de algunos compañeros que los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos colectivos, los derechos de las minorías no son naturales. Hay compañeros que creen que los derechos los tenemos por el hecho de nacer, que al nacer ya nacemos con una serie de derechos. Que nacemos con derechos. Y yo como historiador sostengo que no es así, que los derechos se van conquistando, se van ganando, ¿sí? Que el derecho a votar, ya está votado, el derecho a, por ejemplo, interrumpir legalmente el embarazo, el derecho a tener una casa, los derechos se conquistan. Hicimos 16 programas de televisión sobre 16 temas en los que entrevistamos a los protagonistas de esas luchas. El feminismo político, el movimiento urbano popular, los movimientos estudiantiles, ese 16. ¿Sí? Y salieron, tuvieron mucho éxito, y de pronto también se le ocurrió, creo que también a la jefa de gobierno,
convertirlo en una exposición, en una pequeña exposición permanente que se va moviendo aquí en el Palacio del Ex Ayuntamiento. Y entonces retomamos la idea. Y Juan Gerardo López. Entonces, con ellos se hizo esto que es tratar de explicar cómo se conquistan los derechos y quién conquista los derechos. En el momento popular, los derechos los conquista el pueblo organizado. Damas y caballeros, cedemos el uso de la voz a Juan Gerardo López Hernández, director general de Cultura Comunitaria. Pues solamente para dar un saludo a nombre del jefe de gobierno, el maestro Martí Batres Guadarrama, quien también, como todos sabemos, ha sido desde muy joven un luchador social y que hoy se encuentra al frente del gobierno de esta nuestra ciudad. También un saludo a nombre de la secretaria de Cultura, la licenciada Claudia Uriel de Icaza, que proviene de una familia de artistas y de luchadores también. Y es muy grato para el gobierno de la ciudad que esta noche se encuentren aquí con nosotros personas que han ofrecido su vida, porque cuando decimos que se lucha por algo, parece que se nos olvida de pronto que lo que se pone en juego es la existencia, la integridad física y mental, y son compañeras y compañeros que han sido muy valientes, que han sido muy fuertes, y como muestra tenemos entre nosotros por poner solamente algunos ejemplos de quienes alcanzo a ver aquí a simple vista, a la compañera Ana Ignacia Rodríguez, más conocida como Ignacia, lideresa y sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968. Se encuentran también con nosotros nuestras compañeras y compañeros de Eureka, nuestras madres luchadoras. Se encuentra con nosotros un símbolo de la lucha por la dignidad de la vida y por la recuperación del gobierno de la ciudad para la gente, que es Super Barrio Gómez. En representación de muchas otras luchadores sociales que reconstruyeron la ciudad después de 1985. Dirigentes también de organizaciones que han construido, puesto en ejercicio, defendido y que siguen defendiendo y construyendo derechos en la ciudad, el derecho a la ciudad, como Jaime Reyo, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Compañeros y compañeros también que nos ayudan y que nos han abierto la puerta de la contracultura. Parece mentira, pero hubo un momento, para que no se les olvide a las generaciones más jóvenes, en que escuchar piezas de rock o bailar en la calle era considerado un grave delito, más peligroso que el robo al erario. Y por eso están aquí con nosotros Humberto Morgan y compañeras y compañeros que nos califican. Y muchos otros por allá andan nuestras dirigentes, nuestras compañeras dirigentes de Añú, que luchan todos los días por que esta ciudad tenga más color, por la diversidad cultural en esta ciudad. Allá están nuestros compañeros de Añú. Otomís les llamaron los de habla náhuatl y así pasaron al habla española, pero su nombre como pueblo es Ñañú. Muy bien. Y bueno, yo sí quiero leerles brevemente unas palabras que preparó nuestra
Y bien, para finalizar este acto, damos inicio al recorrido con motivo de la elaboración de sucesión, movimientos sociales en la Ciudad de México, nuestro derecho, nuestras conquistas. Muchas gracias a todas y todos, muy buenas noches. Tenemos el uso de la voz a la coordinadora Pilar Quintero Salgón. ¿Otra vez? A que nos guíe. A ver. Gracias. Bueno, este alegato original que hicimos, que hace la maestra Claudia Curiel en las palabras que acaban de leer Congelado, sobre qué son los derechos y cómo se obtienen. Y también quiénes lo obtienen, los grupos sociales. Esto es como la célula introductoria, de qué trata esta exposición, y luego una magnífica línea de tiempo elaborada por el equipo de Luis Gallardo y de la maestra Quintero, sobre que pone en contexto los movimientos sociales y las luchas del pueblo de México, y en particular de la Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué empezamos por la insurgencia sindical? Ahí tuvimos un debate. Hay una vieja tradición de la Ciudad de México que dice que la transformación la empiezan los estudiantes del 68. Y Juan Gerardo y Luis, discutiendo con ellos, me recordaron: espérate, es como si nos saltáramos el 58, a los ferrocarrileros, a los maestros, a los telegrafistas, que son los que inician la disidencia real, y a los maestros. O sea, en 58 son el movimiento democrático magisterial, el gran movimiento ferrocarrilero. Entonces, realmente la gran disidencia y el inicio de la politización en contra del régimen autoritario no empieza como los intelectuales en la universidad. Empieza en los ferrocarriles, en las fábricas, en las escuelas primarias, y entonces por eso elegimos como primer núcleo temático la lucha por los derechos laborales y por la democracia sindical en los sindicatos fabriles y en el magisterio, y este es el primer núcleo. Los carteles, más allá de las fotos que son preciosas, los carteles son históricos. Elegimos, más allá de las cédulas introductorias, poner solamente una explicación de cada foto, no echarnos un chorote en cada foto, sino elegir nada más dónde están, en qué momento, cuándo. Por ejemplo, yo les podría contar de cada foto una historia. Esta foto, por ejemplo, aquí hay un letrerito. Es una manifestación en apoyo a una de las huelgas más legendarias de la oleada sindical de los años 70, la huelga de Spicer. Entonces, como decidimos que el primer núcleo es el movimiento obrero y magisterial, hicimos del movimiento estudiantil y popular el segundo núcleo. De pronto somos unamocéntricos y se nos olvida que el poli, que era de origen y raigante obrera, ¿sí? De origen y raigante obrera y campesina, en contra de la UNAM, que era de clase media por excelencia, ¿sí? ¿Dónde inicia realmente la movilización estudiantil por los derechos de los estudiantes, pero también de toda la población? Entonces empezamos con las movilizaciones estudiantiles del poli en los años 50, luego por supuesto las de la universidad, y terminamos con esa huelga transatlanizada que vivimos nosotros, que fue la del 99, y que por más que la satanicemos, en la historia da definitiva e irrevocable la gratuidad de la universidad. Entonces seguimos con los estudiantiles. También hay carteles originales y fotos preciosas. De esos 6 puntos está libertad a los presos políticos, y el símbolo de los presos políticos es Pedro Martínez, el gran líder del movimiento ferrocarril 58,
Guerra del 68 lleva casi 10 años en la cárcel. Entonces, esa demanda, libertad de los presos políticos, vincula directamente a los movimientos. Al movimiento obrero, todos los estudiantil, y este carácter original del 68 es muestra de esa vinculación. Bien, ¿cómo agrupar un montón de movimientos que revolucionan la cultura? La cultura y con la cultura la vida política. Es extremadamente curioso cómo en un primer momento al feminismo político se le llama lucha por los derechos de las minorías. Pero ¿cómo así? Si las mujeres son la mayoría de la población, del 51 al 52%. Y es bien curioso cómo de la lucha feminista, del feminismo político, se inspiran sí los derechos que se dicen de las minorías, como lo que se llamó en su momento el movimiento de los derechos homosexuales, que se llama LGBTT y más, pero que en su momento se llamó Movimiento por los Derechos de los Homosexuales, y que se inspira directamente en el discurso y las demandas concretas del movimiento feminismo, pero que agrega uno más, un tema central más, que es la lucha contra el abuso de autoridad, contra el abuso policíaco, contra las racias, contra la represión pura, dura, cotidiana contra los jóvenes, contra los homosexuales y las lesbianas, y que entonces vincula un nuevo movimiento, el movimiento que hemos llamado por, no sé cómo llamarlo, Morgan, por ahí está, compañero que acaba de tomarse la foto con su hija, le llamamos de la contracultura, ¿no? De los llamados chavos banda, a los que de pronto los jóvenes de los barrios marginales, de los barrios de los campesinos recién llegados, se encuentran que sufren lo mismo que sufren los compañeros homosexuales y lesbianas, que es la racia, la represión, la persecución policíaca, y encuentran un discurso similar, parecido, que los va vinculando, y es por eso decidimos agrupar, ¿sí?, estos movimientos, y por supuesto le pusimos minorías entre signos de interrogación, porque al final resulta pues, que somos mayoría, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de fotos de los orígenes del movimiento del feminismo político de los años 70. Bueno, por cierto, aquí está una copia del manifiesto original que nace el movimiento homosexual, ¿sí?, contra la práctica del ciudadano como signo político, que la primera demanda que saca al movimiento es la lucha contra la raza. Y ahí que se contacte tan directa, tan inmediatamente con este movimiento que le llamamos contracultural, ¿no? Y la lucha contra la criminalización a través de lo que se llama entonces el SIDA, o de ser delincuente. Estos carteles son originales, son una maravilla, son una maravilla histórica. Llegamos al movimiento popular que vincula a todos los anteriores. El movimiento de la gente que llega a la ciudad, construye su casa
el derecho a la escuela, el derecho a la vida digna, el derecho a la propiedad, el derecho a decidir sobre su vida. Y este movimiento popular tiene para mí dos sentidos. Primero, el de las llamadas ciudades perdidas, de los barrios marginales, que es donde se surge el movimiento contracultural que ya vimos. Pero tiene un segundo momento, y por ahí está el Comedor Superbarrio, que es la organización en contra del desastre urbano, de la estructura urbana que sale a la luz con el deslomo. Entonces, como raíz de la catástrofe humana, la gente está haciendo. ¿Y eso qué pasó? Porque los derechos se construyeron por proporción, porque vivíamos asignados, porque no teníamos derechos, porque ahora ya no tenemos casa. Y entonces, con otro tema que va a lo largo de muchos movimientos, que es el de los cristianos, los católicos, comprometidos con los grupos populares, la teología de la liberación, los movimientos nacionalistas, y que va a aparecer muy del lado de las compañeras, ¿sí? De los padres, las pescadoras, representantes de la represión de Eureka, si siempre he estado ahí al lado del centro de todo, ¿sí? Va vinculado otras vertientes del movimiento urbano popular y una vez más el feminismo político. Finalmente, compañeros, llega un momento en que los que luchamos por nuestras concretas, por agua, por la escuela, por la presentación de nuestros hijos, ¿sí? Por la presentación con vida de nuestros hijos e hijas, nos damos cuenta que todas esas pequeñas luchas solo pueden tener un sentido final, una solución final, si luchamos por la vida. Llega un momento en el que nos damos cuenta, por más que los políticos, por más que tenemos el poder, realmente vamos a tener una ciudad digna con derechos, realmente vamos a erradicar la fascia, la represión, realmente vamos a terminar con un gobierno que nos tortura y nos desaparece de los hijos. ¿Cuándo tomamos el poder? Y entonces el movimiento social. Finalmente tenemos que inaugurar la exposición ya ahora. Hay parte que terminar. Ahí está entre ellas, aquí está yo explicando cómo el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, se convierte. Vamos a tener más actividades a los integrantes de las organizaciones, a los integrantes de las organizaciones sociales. Los vamos a invitar a hacer recorridos, visitas guiadas, intercambios, conversatorios, porque
historia es nuestra historia, la historia de nuestra ciudad, la que construimos día a día. Muchas gracias también a la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural. Por aquí anda nuestro director general, Javier Martínez. Y bueno, pues gracias a todas y todos.